buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia. Vamos a hablar hoy de un tema interesante y de actualidad, porque lo que parecía una moda pasajera se ha instalado en nuestra sociedad con una preocupante persistencia, incluso entre los adolescentes y jóvenes. Es el hábito de vapear. Con la aparición de los vapeadores o cigarrillos electrónicos, inhalar humo ya no es solo cosa de fumadores. Diferentes estudios alertan del riesgo para la salud que supone vapear. Vamos a conocer hoy los efectos tanto físicos como psicológicos con varias expertas. Aquí en plató me acompañan, por un lado, Lorena Ruiz. Muy buenas noches. Buenas noches, Rocío. Psicóloga sanitaria y especialista en adicciones. Bienvenida. Muchas gracias. Por otro lado, Aurora Jimeno, también psicóloga sanitaria y especialista en adicciones. Muy buenas noches. Bienvenidas a las dos. Gracias. A través de videollamada nos acompaña esta noche también Teresa Guerra. Ella es médico y nos va a dar también más detalles e información sobre el peligro que supone vapear. Muy buenas, Teresa. Buenas noches y gracias por contar Bienvenidas conmigo. a las tres. Vamos a comenzar primero, en primer lugar, lanzando una pregunta, y es que si crea adicción vapear. Lorena. Pues efectivamente, vapear genera adicción y ya cada vez hay más adictos al vapeo. Al final activa, digamos, ese circuito de recompensa y de placer, lo que hace que genere pues ese ciclo de adicción. ¿Cómo tratar este tipo de adicción? Pues realmente como cualquier otra, con ayuda médica si se requiere y por supuesto apoyo psicológico para trabajar un poco en cómo, digamos, trabajar esos pensamientos distorsionados, esos hábitos y ese comportamiento, digamos, que al final hace que sea muy difícil dejar esa conducta. Me imagino que es complicado, ¿no?, reconocer que existe una adicción y en concreto a vapear, porque por ejemplo el tabaco sí está más comúnmente, ¿no?, relacionado con una adicción, pero el vapeo no tanto, no es así, ¿no? Así es, Rocío, el vapeo no tiene esa concepción negativa, no tiene ese estigma social que a lo mejor el tabaco tradicional ya sí, por fin, digamos, se ve como algo negativo, y sin embargo el vapeo se asocia pues a otros elementos más atractivos, sabores que huelen rico, que saben rico y que tiene pues una batería de marketing detrás con muchos colores y muchas campañas de personas también influyentes que consumen este tipo de tóxicos, ¿no?, al final. Y sí, es complicado desmontarlo. Un tema amplio, variado, de actualidad, que vamos a seguir conociendo y ampliando aquí en la tertulia. Y me gustaría preguntarle ahora a Teresa sobre los efectos sobre la salud de vapear en concreto y también la diferencia con respecto al tabaco convencional. A ver, pues la gran diferencia química es que el humo del cigarro es por combustión, ¿vale? Y el humo del vapor, lo que es la vaporización del líquido, es porque se calienta el líquido. Lo más importante es que el tabaco siempre va a tener nicotina y en caso de vapor hay con nicotina y sin nicotina. Vale. Pensamos que lo malo del tabaco es la nicotina, que parece que es lo cancerígeno y demás, y no. A ver, principalmente los vapeadores consisten de un liquidito, ¿vale? Es un aparato electrónico con unas baterías que van a calentar ese liquidito. Ese líquido está compuesto por glicerina, por nicotina y por propionilglicol, ¿vale? La glicerina, tan comúnmente escuchada por que hay muchos jabones que están compuestos por glicerina, ¿vale? Esa glicerina, cuando se calienta en estado líquido, forma unos carbenoles, ¿vale? Unos carbónilos que en su estado líquido por esa vaporización son cancerígenos. Y ya no solamente es por el hecho de que son tóxicos en sí, cancerígenos en sí, sino que si le metemos nicotina también aumentan esa recompensa de la que hablaba Lorena y crea que esa sustancia sea más adictiva. Estamos hablando, por tanto, de adicción, de tóxicos y, bueno, que algunos vapers, la mayoría de ellos, pues sí que contienen nicotina, ¿verdad? Sí, de hecho hay algunos que tienen mayor concentración que incluso los propios cigarrillos.
sea que, y además el hecho de que sea en USB, en que sea muy portátil, que no haga falta hacer una combustión, que se pueda hacer en cualquier sitio, en la cama, porque no va a prender, que es lo que piensan los consumidores de tabaco habitual, pues esto hace que su facilidad por consumo pueda utilizarse en cualquier lugar y a cualquier hora del día. Y esto hace que se consuma más cantidad de nicotina al día, con lo cual más adicción a esta sustancia. Estamos hablando, Aurora, de los efectos sobre la salud, pero también a nivel psicológico son muchos los efectos, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales que resaltaríais? Efectivamente, ¿no? Porque al final como que se resalta el hecho de que sea con nicotina, pero dejamos de lado que también hay vapers que no tienen nicotina, pero que son igualmente adictivos. ¿Por qué? Porque hablamos de la parte adictiva, de la parte física y de la psicológica, ¿no? Al final, a nivel psicológico, también tenemos esa dependencia de estar haciendo uso de un simple cacharrito, ¿no?, en la mano. Entonces tenemos que trabajar esa dependencia. También a nivel psicológico afecta a las redes neuronales, incluso a la atención, a la memoria, a la concentración, a la ansiedad, al estrés. Muchas veces, ¿no?, se consume o se fuma para reducir exactamente ese estrés y esa ansiedad, y al final justamente produce el efecto contrario, ¿no?, que es ese ciclo de dependencia, de necesito calmarlo, pero al final lo que me estoy produciendo es más estrés. Entonces no nos olvidemos que por mucho que no tenga nicotina también son adictivos y también tienen un efecto negativo en la salud. ¿Cómo se trabaja este tipo de adicción? Porque claro, también estamos hablando de algo novedoso que lleva pocos años en la sociedad, ¿no? Y no sé si se emplean las mismas técnicas o son otras diferentes. Básicamente, para trabajar cualquier adicción, las técnicas suelen ser las mismas. Es verdad que hay que especificar en cada caso, pues, sobre todo el tipo de sustancia a nivel físico, cómo trabajar ese síndrome de abstinencia, ¿no? En el caso de los vapers que quizás sí contengan nicotina, pues hay personas que emplean terapias, digamos, sustitutivas a través de medicamentos, parches, pastillas incluso, que puedan ir poco a poco reduciendo esto. Yo no lo aconsejo porque al final es un sustituto, ¿no?, que lo que hace es ponemos un parche ahora, pero después va a venir lo malo, ¿no? Entonces lo ideal sería pues trabajar eso a nivel psicológico, ¿no?, a nivel de cambio de hábitos, a nivel de reestructurar esos pensamientos adictivos que siguen encadenando eso. Por supuesto, también trabajar mucho el decir que no, en la presión social que muchas veces en los grupos existe, que ya está tan normalizado, y al final eso genera muchos estímulos a una persona que está intentando dejar de vapear o de fumar, ¿no? Y bueno, pues al final es un poco eso también, saber el origen que desencadena esa adicción. Como ha dicho Aurora antes, muchas personas lo hacen, fuman para combatir síntomas de ansiedad y de estrés, y lo que hace que todavía se incremente más eso. Pues habría que trabajar también en esos orígenes, ¿no?, en esa ansiedad y en ese estrés, y enseñarle técnicas como la relajación, la respiración progresiva, el mindfulness, que ayude a gestionar de otra manera, no fumando, pues todos esos síntomas. Teresa, en vuestro caso, a nivel médico, tenéis conocimiento de casos que también, bueno, pues necesiten ayuda profesional de médicos o que recurran a algunas alternativas medicinales para salvar y solucionar este problema. Sí, en nuestras consultas hay dos problemas principales. El primer problema, y el que más nos preocupa sobre todo a la comunidad de médicos de familia, es que estamos viendo adolescentes, que eso ya lo explicarán bien las psicólogas, que por su necesidad de encontrar su personalidad y por influencia social y mediática, porque como han dicho tiene una campaña mediática estupenda y preciosa y un aparatito súper bonito, tienen un aroma genial y queda como que es muy guay vapear, pues estamos viendo que hay muchos adolescentes que están consumiendo el vapor. ¿Qué pasa? Nuestro sistema respiratorio ya de por sí no está hecho para que se introduzca ninguna sustancia irritante. Si es la misma máquina de la CPAP que se utiliza para la apnea obstructiva del sueño, solamente esa entrada de aire que esté un poquito más fría ya causa irritación. Pues imaginaros si estamos hablando de tóxicos durante muchas horas al día, en un sistema respiratorio que está todavía madurando y a nivel cerebral todavía no está formado, ¿vale? Y es que no solamente causa daño a nivel respiratorio y a nivel social porque hace y crea conductas adictivas, sino que a nivel cerebral se está viendo que produce daños
daños en la maduración cerebral. Y lo segundo, y una cosa que también nos preocupa mucho, que estas campañas dicen, oye, los vapers son mejor que los cigarros, que eso es mentira. Vale, pues ¿qué pasa? Que la gente que fumaba tabaco por combustión, tabaco normal, va a pasar al vapor. Igual, o sea, te estoy quitando una conducta porque te estoy diciendo que esta es mejor y te va a perjudicar igual, no, sino más. Porque además, como el fumador ya está socialmente mal visto, hay situaciones en las que no va a coger el tabaco, pero el vapor le va a dar igual. O sea, yo he visto a gente con vapor dentro de los centros comerciales y a ellos no les provoca esa sensación de perjuicio que estoy vapeando aquí dentro, con una sustancia nociva igual. O sea que para nosotros todo lo que son enfermedades respiratorias, pero no solamente de cáncer, es que la gente se centra más en el cáncer, ¿no? Es que estamos viendo neumonitis, estamos viendo aumentos de las neumonías por los vapers en chavales de 14, 16, que a mí esto me parece una gran locura. Y además no solamente eso, sino que estamos provocando enfermedades pulmonares obstructivas crónicas en chavales de 25 años, cuando eso lo normal es verlo en un fumador a los 60 años. ¿Qué pasa? Pues que cuando lleguemos a la adultez de toda esta generación de adolescentes que está vapeando, vamos a tener una gran cantidad de pacientes con insuficiencia respiratoria y pacientes que se vayan a quedar por el camino. Estamos haciendo una morbimortalidad en nuestros jóvenes muy importante, muy, muy importante. Y esto nos alarma a todos. Con cualquier médico que tú hables de medicina de familia, raro es, porque ya antes preguntábamos, ¿fumas? No, es que ahora a los chavales le tenemos que decir, ¿vapeas? ¿Consumes cachimba? Es que esto es una cosa y es una moda que de verdad que nos está preocupando muchísimo. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cómo da la cara este tipo de problemas de salud en personas que suelen vapear con frecuencia? Vale, pues lo primero es lo que os he dicho. Esto es un irritante que hace que la vía respiratoria segregue más secreción y se quede... Esto es, yo se lo explico a mis adolescentes de mi consulta como una mano, ¿vale? Tú en esa mano vas raspando todo el día. Al principio no pasa nada porque está hecho para que un roce ocasional no genere ninguna incidencia. Pero si tú estás fumando y tus vías respiratorias están en contacto con esas sustancias químicas todo el día, pues lo que estamos haciendo es un roce constante. Eso hace que nuestra barrera protectora de nuestro sistema respiratorio, ¿vale?, esté expuesta a muchos microorganismos que de manera normal nuestro sistema inmunitario lo soluciona. ¿Qué pasa? Estamos viendo muchas neumonías, muchas infecciones respiratorias agudas en pacientes que normalmente esa patología no la tenían. Y también estamos viendo hongos, ¿vale?, que normalmente no es lo habitual, ¿vale? Hongos que normalmente no llegaban a vías respiratorias, pues están llegando por ese sistema de barrido que están haciendo esos tóxicos. ¿Qué estamos viendo? Aumento de la autoinmunidad de esos jóvenes, ¿vale? ¿Por qué? Porque al estar en contacto con una toxicidad durante todo el día está haciendo que nuestro sistema inmune diga, oye, algo está pasando, vamos a volvernos aquí locos. Y estamos viendo fibrosis pulmonar también en gente joven. A lo largo no sabemos bien qué va a pasar porque el vapor, digamos que es más o menos nuevo. Entonces no sabemos realmente qué va a poder pasar y si vamos a ver pues cáncer a los 15 años de uso. Sí que estamos viendo que incluso ha habido casos de mortalidad por una fibrosis pulmonar autoinmune en pacientes jóvenes. Y sabemos que esto va a provocar cáncer, porque ya lo sabíamos. Y no solamente eso, sino que está creando trastornos de conducta, ¿vale? Porque se ve que causa daño cerebral a nivel madurativo. Y en pacientes adultos, pues igual aumenta el riesgo tanto de cáncer como de infecciones respiratorias agudas, como de fibrosis pulmonar, tanto EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como una fibrosis del tejido pulmonar. Todo lo que sea un irritante tóxico mantenido en el tiempo causa inflamación, con lo cual vamos a tener ahí una enfermedad crónica y causa mutación rápida de las células. Cuando a las células se les asusa para hacer una división celular muy rápida, aumenta el riesgo de cáncer, ¿vale? Y más si son tóxicos que ayudan a que esa rejuveneración, o sea, las células necesitan dividirse a su tiempo y que nada les influya para que no se vuelvan cancerígenas, ¿vale? Pues si metemos tóxicos que creen que ese ADN de nuestras células se alteren, causan cáncer.
¿vale? Y la realidad es que, Aurora, no existe conciencia entre principalmente la población joven, aunque no solo son los jóvenes los que vapean, ¿verdad? Pero no existe conciencia a día de hoy. Efectivamente, la compañera ha dicho algo muy interesante, ¿no? Al final toda la campaña de marketing que hay detrás y eso me ha recordado, venía hablándolo con la compañera, de la moda, ¿no? Al final la moda es cíclica, ¿no? Y nos recuerda cómo antiguamente se visibilizaba tan bien el tabaco, ¿no? Incluso en las películas, en los anuncios, y al final eso es lo que está pasando justamente con los vapers, ¿no? Se está romantizando, al final el chaval que no tiene un vapor es como que se quede atrás, ¿no? Es como pertenece a un nivel de la sociedad más guay, ¿no? Por hablarlo en un lenguaje más infantil o más adolescente, pero la realidad no es esa, ¿no? No podemos romantizar al final que es un tóxico, al final se está descubriendo, aunque todavía no hay estudios muy concluyentes, pero se está descubriendo que la finalidad va a ser la misma que el tabaco: daño cardiovascular, daño en los pulmones y sobre todo también daños en la salud mental. Así que hay que tener mucho cuidado en ese sentido y no caer en la trampa en la que ya caímos con el tabaco tradicional, no volver a caer con el vapeo. Se suele poner más en valor los daños físicos, de salud, más que los psicológicos, las consecuencias que tiene también en trastornos de conductas y demás. Sí, al final lo que estamos escuchando, ¿no?, en las campañas de prevención del vapeo son los daños, justamente todos los daños físicos que tiene, que ya los ha comentado antes Teresa, pero no se hace alusión a los daños psicológicos. Y los daños psicológicos al final estamos hablando de una adicción que se desarrolla, y si se desarrolla en esas etapas de adolescencia, ¿no?, donde todavía el cerebro no está desarrollado, que el cerebro se desarrolla hasta los 25 años, o sea, hasta los 25 años nuestro cerebro todavía no está completamente maduro. Entonces se está viendo que el vapeo es súper común en jóvenes, que todavía les hace más vulnerables a desarrollar ciertos trastornos de conducta, a la hora de controlar esos impulsos, trastornos a nivel emocional, es decir, a la hora de regular sus emociones. Y después también se están viendo consecuencias en el ámbito del aprendizaje, es decir, a la hora de concentrarte, a la hora de prestar atención sostenida en algo, pues eso va a tener unas consecuencias, y ya la está teniendo en el ámbito académico, en el ámbito social, a la hora de relacionarse y, por supuesto, a la hora de asociar, regular sus emociones con el vapeo. ¿Tenéis casos de pacientes que estén pasando en estos momentos, principalmente de jóvenes y bastante jóvenes, incluso menores de edad, que estén en tratamiento debido a esta causa? Sí, a lo mejor ya vienen por otros motivos, ¿no? Porque la adicción al final, cuando se empieza a desarrollar, te hace vulnerable a desarrollar otro tipo también de adicciones, ¿no? Entonces sí que nos encontramos más comúnmente pacientes que a lo mejor vienen por otro tipo de adicciones y que indagando también vemos que existe una adicción al vapeo, pero realmente alguien que venga específicamente por vapeo a día de hoy todavía no. Estoy segura que no lo vamos a encontrar. Igual que asisten a consultas personas para dejar de fumar tabaco tradicional, cuando pasen unos años seguro que también acuden a consultas personas para dejar de vapear. Tiene que ser complicado, ¿no?, en una familia reconocer que existe un problema con esta adicción de tus propios hijos, ¿no?, que incluso son menores de edad, y dar el paso de buscar ayuda profesional también. Totalmente, justamente por esa romantización, ¿no?, que lo vemos como un sustituto saludable, ¿no?, del cigarrillo tradicional, ¿no?, o de otro tipo de tóxicos o de adicciones, y no vemos el riesgo real. Entonces, como ha dicho mi compañera, ahora mismo no tenemos pacientes que vengan específicamente para el vapeo, pero porque no son conscientes de los riesgos que tienen, ¿no? Al final, sí, me dicen en consulta, no, Aurora, he dejado de fumar y ahora estoy con el vapor, ¿no? Yo me echo las manos a la cabeza. No has cambiado a algo más saludable, ¿no? Al final lo que ha hecho es un sustituto. Y yo también estoy segura, como Lorena, que al final, cuando se cree más conciencia, gracias a estos ratitos en televisión, que podamos crear esta conciencia, y al final personas que acudan realmente tengo un problema con el vapeo. También detrás de todo esto, aparte de las campañas de marketing y demás, también a las que habéis hecho referencia, pues está la fácil adquisición, ¿no? El tabaco quizás sea un poco más complicado, pero el vapor está al alcance de cualquiera. Sí, a día de hoy hay pocos controles. Es verdad que se está intentando regularizar, igual que el tabaco,
pero nos encontramos con que cualquier, incluso menor de edad, puede acceder fácilmente a ello, ya sea pidiéndole el favor a un adulto o ya sea en establecimientos donde ni siquiera se verifique la edad del menor, ¿no? Nos lo encontramos en cualquier tipo de establecimiento. El otro día, hablando con una persona, me dijo: yo voy a mi estética y la estética tengo para acceder al vapor, ¿no? En bares, en incluso puestos de chuchería, ya no lo estamos encontrando, ¿no? Entonces al final se vende como algo muy accesible, y ya por no hablar de los pocos controles que existen en el mercado online. En lo online no hay filtros, muchas veces no verifican la edad de la persona que está comprando, entonces se accede pues con un solo clic. Y el precio también, ¿verdad? Y el precio, claro. El precio al final, dentro de lo que cabe, no deja de ser accesible. O sea, no sé ahora mismo cuánto ronda, pero entre los 6, 5, 6 euros en adelante, ¿no? También depende del tipo de dispositivo que uses, pero realmente es algo que se puede comprar fácilmente. Muy importante resaltar también a lo que hacen referencia, Teresa, en relación a dejar de fumar, asociarlo con no fumo tabaco, pero vapeo, como que es más sano, pero no es la solución ni la mejor vía, y también la consecuencia de vapear, que a la larga puede desencadenar en ser fumadores de tabaco, ¿no? Sí, esto es como una simbiosis. Dejo de fumar porque está mejor vapear, pero estoy cambiando uno por otro, igual a igual efectos, pero diferente tipo de... Yo digo que es lo mismo, pero en diferente botella, ¿vale? Y diferente método. En uno, digamos que hay que servirlo en el vaso, porque ya tienes que encenderte el cigarrillo y demás, pero el otro... vamos, que es igual, salvo por la combustión, y que a lo mejor sí le quito un tóxico a uno, pero le pongo otro diferente igual de tóxico al otro. Y también eso, ¿no? Que quizás a la larga, al igual que como hablábamos de las consecuencias que podría ser el cáncer, pues también esa juventud que suele vapear con frecuencia termine consumiendo tabaco convencional. Sí, claro. Esto es, ya que estoy fumando nicotina y me he quedado sin vapor, pues a lo mejor tiendo a coger el cigarrillo que tiene mi amigo. Entonces pues acaba vinculándose una cosa con la otra. Y hay veces que es indistinto. O sea, yo he visto personas que le da igual, cogen lo que tengan a la mano. Tabaco, si tengo tabaco, y yo tengo pacientes que fuman tabaco habitualmente y tienen un vapor cargado en su mesilla por si acaso se quedan sin cigarro y no pueden ir a comprarlo. Dice, y además eso, como no se me pone malo, eso no me va a caducar ni nada, lo tengo ahí. Tiene 200 yo que sé cuántas recargas, y por la noche no tengo que ir al estanco. O sea, que existe esa perfecta simbiosis en las dos cosas. Y veremos muchos adolescentes que acaban en el tabaco. No deja de ser un dispositivo electrónico, en muchos casos con recarga en tu propia casa, que eso también en la salud pues tiene sus consecuencias, ¿no? Hombre, no dejemos de pensar que eso son baterías, normalmente son de litio, y normalmente se hace un mal cuidado de esas baterías porque se dejan en los coches, se calientan, o sea, le estamos añadiendo a eso tóxicos, incluso vamos a ver incendios por vapor. Yo lo tengo clarísimo porque no dejan de ser baterías, y cada vez más grande porque el consumidor de vapor lo que ya va buscando es tener las suficientes vaporizaciones al día, y que tenga, yo qué sé, para hoy yo me he estado mirando en internet qué es lo que se ofrecía, a qué precio, y si te ponían algunas trabas. Y nada, tú por online lo único que tienes que poner, si eres mayor de 18 años, que yo entiendo que quien no sea lo va a poner igualmente porque nadie le está haciendo el control. Y te ofrecían un aparato que tenía 3.500 recargas. O sea, es que eso es infinito. Y además la recarga es volverlo a meter en el USB, cargarlo a red y ya está. Así que... Como profesionales, ¿cómo pensáis que se puede atajar este problema social? A ver, yo creo que a nivel político debería tener las mismas trabas que el tabaco normal. Debería de prohibirse su venta no física, porque es que yo he llegado a ir a un bar y en ese bar a ver un dispensador igual que el de los cepillos de dientes, pero con vapor. Eso, pues cualquier niño incluso. Es que yo he visto vídeos donde se les regalaba vapeadores en comuniones a niños. Entonces, esto está siendo una locura. Y lo peor es que no tenemos esa traba social, porque en el tabaco como que ya creas la conciencia, es decir,
oye, es que estoy haciendo un acto de vergüenza porque realmente esto perjudica a mí y a los que están en mi entorno. Pero como esto no se está mediatizando ni dando ese perjuicio de valor a vapear, pues parece como que estamos haciendo algo guay, socialmente aceptado. Entonces yo creo que por ahí deberíamos atajarlo. Y en mi consulta yo lo primero que hago es decirle todas estas chapas que os estoy dando de todas las cosas que pueden pasar, pues yo se lo digo a mis pacientes. De hecho, también les hago hincapié en que en un país se le añadió vitamina E a los vapeadores, que eso se puede hacer porque es que realmente no hay tanta vigilancia con los vapeadores como hay con el tabaco, y se murieron. Hubo un 3% de esa población que fumó esos vapeadores que se murió por una inflamación súbita de las vías respiratorias. Y es que yo le estoy diciendo, mira, están mal controlados, ¿vale? Tenéis muchos perjuicios, no sabemos en qué va a desembocar esto, porque es que no está estudiado. Ya sabemos lo que pasa y lo que puede pasar. O sea, te estoy diciendo que esto yo no sé cuánto tiempo va a durarte, pero que sé que va a acabar en esto. Entonces yo hago mucha conciencia social. Y a mis pacientes fumadores que les doy la caña para dejar de fumar, nunca les planteo el vapor como opción. Es más, se los castigo. Digo, no me cambies el collar del perro, sigue siendo el mismo perro. Y acabamos siendo adictos a una sustancia, y además los fumadores buscan que tengan nicotina, con lo cual vamos a crear esa dependencia a través de la nicotina. Una persona que quiera dejar de fumar quiere dejar de fumar todo y dejar de tener ese hábito tóxico y malo para su salud física y mental. Desde vuestro punto de vista, Lorena y Aurora, ¿cómo pensáis que se puede atajar este problema y qué remedios poner? Pues Teresa ha mencionado el tema de la legislación y la normativa, ¿no?, que es fundamental. Al final, desde las políticas no es donde podemos, digamos, al menos tener algo de sentido común que regule pues todo ese uso. Y ya no solamente eso, también la prevención, ¿no?, a nivel de campañas de sensibilización y conciencia, sobre todo a los menores, que son los más vulnerables, pero también a los adultos, ¿no?, para que esos padres tengan conciencia de lo que realmente implica el vapeo, porque hay muchos padres que no le ven la peligrosidad, ¿no? Entonces, a través de colegios, institutos y charlas en ayuntamientos, pues se podría, digamos, hacer esa labor de conciencia. Serían campañas necesarias que quizás todavía no se estén dando, pero que llegarán pronto. Totalmente, y además añadir la baza tan importante que tenemos a día de hoy como son las redes sociales, ¿no? De la misma manera que está normalizado, al final usarlo para justamente el extremo contrario, ¿no? Hacer esa campaña anti-vapeo, anti-tabaco y utilizar ese filón que tienen las redes sociales, que al final la gente joven es donde mayor tiempo pasa, ¿no? Obviamente la base, ¿no?, de los padres, la escuela, pero ya que estamos, utilizar esa base y hacer otro tipo de campañas y estrategias de marketing. Está claro que las redes sociales influyen también en el tema que estamos tratando, ¿no? Totalmente. Al final, los seres humanos aprendemos viendo lo que vemos, ¿no? Desde pequeñitos aprendemos lo que vemos en nuestros padres, y a día de hoy la juventud de hoy en día crece más allá de su entorno social, de la familia. Se le ha añadido las redes sociales, ¿no? Y además, al final, una persona que ven diariamente en cualquier red social también forma parte de su familia. Por eso sí es importante que ahí se tuvieran unas leyes más estrictas y otro tipo de campañas de marketing, porque las personas que ven en las redes sociales, al final, a nivel de educación, tiene el nivel tan importante como podría ser un padre o una madre o un hermano, y sí es importante que se vea otro estilo de vida, redes sociales. Importante, por tanto, como bien comentan, concienciar de que vapear tiene sus riesgos, tanto físicamente como también psicológicamente, incluso en muchos casos llegando a la muerte, como comentaba Teresa. Hay casos de que la causa, ¿no?, pues ha sido el vapeo, que es un tema bastante serio, ¿no?, y parece que cuesta hasta creerlo, pero es así. Así es, Rocío. Eso no interesa que se escuche mucho, ¿no? Pero es verdad que creo que fue eso mismo que comentaba Teresa antes, creo que fue en Estados Unidos donde fallecieron esos jóvenes. Y claro, al final el motivo por lo que se estaba estudiando era porque también le habían echado otras sustancias, como el THC, que está presente pues en la marihuana, en el cannabis, ¿vale?, a esos líquidos vapeadores. Entonces, claro, es una explosión.
es una explosión. En el momento en el que abrimos la puerta a algo adictivo, pues los jóvenes empiezan a experimentar sin saber ni siquiera los riesgos que puedan existir ahí, ¿no? Entonces hay mezclas que son completamente mortales, ¿no? Y ya se está viendo que ya no por las mezclas, sino por el uso prolongado, basta que una persona tenga alguna vulnerabilidad a nivel físico, como podemos tener cualquiera y no saberlo, y que empiece a consumir el vapor y que finalmente desarrolle una enfermedad mortal, ¿no? Así que sí, es preocupante. Preocupante, ¿verdad, Teresa? Crear, bueno, pues concienciación sobre este problema y no llegar a ese caso extremo del que hablabais y hacéis referencia, la muerte a causa del vapeo, ¿no? Sí, y además yo creo que tenemos otro filón que nos estamos aprovechando. El vapor se hace atractivo, tanto por su físico como por su contenido. Se le ponen líquidos aromatizantes y hay muchos pacientes de los que han empezado de mi consulta en el vapor. Oye, Teresa, es que parecía que tenía una cachimba portátil, es que ese sabor que te deja a fresa, a melón, es que a mí eso me gusta. Es que yo tengo pacientes que lo han utilizado para adelgazar. Dice, Teresa, es que me da esa saciedad que me da la comida y no me hace falta comer. Y yo es que me está viniendo bien para perder peso. Y es porque lo estamos haciendo tan atractivo con su olorcito, con sus sabores, que es que le estamos dando en bandeja y permitiendo a nivel legislativo que sea algo muy atractivo. Pero es que si no, los vapers sin nicotina, si no le pusiéramos nada, eso sería humo. Humo insaboro, incoloro, que no tendría ninguna afinidad en personas que no quieren fumar. Entonces yo creo que es que hay gran parte de los jóvenes que lo están utilizando porque huele bien y sabe bien. Entonces me parece que eso sería también otro filón para decirle, oye, ni me lo vas a hacer bonito, ni me lo vas a hacer gustoso. Verás cómo te cae mucho en los consumidores. Existen vapers sin nicotina, pero la mayoría que se consume, como bien comentáis, es con nicotina y otros aditivos, ¿no? Sí, pero que hay una asociación. O sea, los jóvenes suelen empezar sin nicotina, porque huelen bien, saben bien. Como están ya enganchados a la proyección social que da el vapor, empiezan añadiendo nicotina. Y ahí empiezan con dosis bajas de nicotina y como se van volviendo adictos a la nicotina, van subiendo. Si cortamos el primer escalón de decir, oye, es que el vapor está malo, porque hay algunos jóvenes que empiezan a fumar, ¿por qué dejan de fumar? Oye, porque esto está asqueroso. Pues a lo mejor nos hace falta no hacer tan atractivo a nivel olfativo y gustativo el vapor. Y a lo mejor habrá ese tanto por ciento de jóvenes que digan, mira, es que esto está asqueroso, ¿esto para qué lo quiero? Y aunque algunos no tienen nicotina, también crean adicción. Así es, al final lo que crea adicción es el patrón de conducta, es decir, el tener algo en las manos, el echártelo a la boca, el echar humo, y eso asociarlo pues a algo placentero. Eso ya de por sí genera dopamina, que es el neurotransmisor, digamos, del placer, y va haciendo esa asociación, ¿no? Y esa persona pues al final acaba enganchándose a esa conducta, no al acto de que tenga nicotina o no tenga nicotina. Entonces sigue siendo peligroso los vapers sin nicotina y, como ha dicho Teresa, un riesgo para que al final sea la puerta de entrada a vapear con nicotina, al tabaco y a otras sustancias. También, como comentabas, Aurora, en muchos casos, ¿no? Pues comienza a vapear por imitación, ¿no? Porque tu entorno lo hace, no está mal visto, porque bueno, pues a lo mejor fumar sí, pero vapear pues es una moda, está al alcance de todos y como huele bien y sabe bien, pues todo es muy guay, ¿no? Pero la realidad es que los jóvenes principalmente pues están en esta situación y se están dando cada vez más casos. Totalmente, y además hacemos hincapié, ¿no?, en el vapor con nicotina, ¿no? Y como ha dicho mi compañera, también hay vapor sin nicotina, y no solamente es el hecho de fumar, ¿no? También tenemos que ver el trasfondo que hay detrás, ¿no? ¿Por qué coges ese vapor, ¿no? ¿Por qué necesitas coger un vapor aunque no tenga nicotina? ¿Lo necesitas para relacionarte con la gente? ¿Lo necesitas para que te acepten en tu grupo de amigos? ¿Lo necesitas para marcarte una imagen? Entonces sí es muy importante también trabajar todo ese trasfondo y no quedarnos en el simple hecho de no, bueno, como no tiene nicotina no pasa nada, ¿no? Simplemente es humo, incluso como dicen, no, humo más mezclado con agua, no, también hay que trabajar todo
todo lo que hay detrás a nivel psicológico y emocional, porque yo, como siempre digo en consulta, dejar de consumir es muy fácil, ¿no? Siempre te quitamos el tóxico y ya está, pero tenemos que trabajar todo lo que te lleva a ese consumo, ¿no? Aunque tenga nicotina o aunque no tenga nicotina, hay que trabajar muchísimas cosas de fondo. ¿Cómo no caer en la trampa? Actuar de esta manera, por imitación, por moda. Pues al final es lo justamente lo que he dicho, ¿no? Trabajar la autoestima, sobre todo en adolescentes, ¿no? Enseñarlos a saber decir que no, a que se involucren en un grupo de amigos sanamente, a información. Al final, ahora mismo creo que la base de todo es la información, el saber pedir ayuda y sobre todo crear en casa una comunicación sana, que si hay algún chico o chica que sienta que tiene que dejar de fumar vapor o que se le está yendo de las manos, que puedan pedir esa ayuda sin sentirse juzgado, ¿no? Pero al final la base de todo ahora mismo a día de hoy es la información. También me gustaría preguntarle a Teresa, porque vamos a hacer una pequeña pausa dentro de un momentito, pero antes de que ella nos deje, porque se tiene que marchar, pues me gustaría preguntarle si la nicotina que tienen los vapers afecta de manera diferente a los adolescentes y a los adultos. Creo que lo hemos comentado de manera porque general. A nivel cerebral es diferente, ¿vale? Como ha dicho Lorena, nuestro cerebro está en desarrollo, ¿vale? Hasta los 25 años, incluso según qué área cerebral, tarda incluso más. Esa nicotina, nosotros tenemos como receptores en el cerebro, ¿vale? Para crear ese círculo de sensación placentera, ¿vale? Pues esos receptores lo que hacen es anular otras áreas. Nuestro cerebro es muy plástico, ¿vale? Y se va amoldando según lo que nosotros hagamos en nuestra vida, lo que vayamos aprendiendo. Si nosotros reforzamos en unas áreas a las cuales se está asociando la nicotina, hace que otras áreas, como por ejemplo la frontal, que es la que se encarga de nuestro control de impulso, de nuestro carácter, ¿vale? Pues merme. Esa pérdida de capacidad de desarrollo está haciendo que haya pues trastornos por impulsividad, trastornos de maduración a nivel psicopedagógico, a nivel educativo se ve que pueda tener efectos en lo que es la capacidad de absorción de conocimiento, el control del saber, poder prestar atención en algo concreto. Se cree que aumenta los rasgos en los pacientes TDAH, ¿vale? Entonces, al final no deja de ser algo nocivo que hace que nuestra plasticidad cerebral sea diferente a la que un desarrollo normal sin ningún tóxico sería, igual que otras sustancias, tan criminalizadas como, por ejemplo, los porros. Hace exactamente el mismo efecto, ¿vale? A diferente escala, pero es verdad que acaba haciendo una moldeación cerebral diferente. Y el problema es que posiblemente podamos ver que aumente los riesgos de tener episodios psicóticos, por eso, por el que el desarrollo frontal, nuestro policía cerebral, vaya a sufrir daños en este proceso. Ello no quita que los adultos pues también se vean gravemente afectados, pero marcar esa diferencia, ¿no?, entre el consumo en adolescentes, jóvenes y el consumo en adultos. Claro, porque nuestros cerebros son diferentes. Una vez que el cerebro está desarrollado, podemos añadir un riesgo cardiovascular y hacer que haya infartos cerebrales, accidentes isquémicos transitorios, ¿vale? Es algo como que nuestro sistema de tuberías y nuestro sistema cerebral ya está formado y vamos a cargarnos ciertas áreas ya formadas. No vamos a impedir que la casa se construya, que esas tuberías ya están construidas. Lo que vamos a hacer es que, incidiendo en algo, vamos a hacer que no funcione, que podamos perderlo, porque aumenta también el riesgo cardiovascular cerebral y cardíaco también. Pues ya para terminar contigo, Teresa, porque sabemos que te tienes que marchar, nos gustaría, bueno, pues aparte de toda la información tan interesante que has ido aportando a lo largo de toda esta primera parte de la tertulia, pues conocer algunos consejos, qué recomendaciones darías ante el tema que estamos tratando. Vale, sobre todo quitar la idea de voy a dejar de fumar, pero voy a vapear, ¿vale? Ya hemos explicado que no es un sustitutivo, que es el mismo tóxico en diferente, uno combustión y otro vaporización, pero que es igual, ¿vale? Entonces, los que estéis pensando en dejar de fumar, por favor, vapor no,
porque esto va a hacer que incluso aumentéis el consumo de nicotina y que vuestra adicción sea mayor. Pacientes con enfermedades cardiovasculares y pulmonares, evitad el uso y consumo de vapeo porque aumenta vuestro riesgo cardiovascular. Y sobre todo a las familias, concienciad a vuestros hijos que esto es malo, ¿vale? Que esto es malo y todo lo perjudicial que puede llegar a ser. O sea, que si vemos a nuestro hijo vapeando, le digamos, mira, esto y esto, que él tenga las suficientes herramientas para decir que no, que sea capaz de decir que no porque sabe todo lo que hay detrás. Como muchos jóvenes ahora están diciendo que no a fumar tabaco tradicional, ¿vale? ¿Por qué? Porque detrás hay una buena educación sociosanitaria que les permite tener la opción de decir que no porque saben todo lo que lleva detrás. Pues eso, que sepan, explicarles bien y sobre todo ejemplo, ¿vale? Dar ejemplo, no vapear como si esto no tuviese importancia. Es importante y hace una merma muy grande en nuestra salud y en los que nos rodean, ¿vale? Que parece que el fumador pasivo en el tabaco tradicional está pues muy considerado, ¿vale? Yo no voy a fumar al lado de mi hijo tabaco tradicional porque esto es malísimo para la salud. Pues tampoco vapor. Vapor en embarazadas tampoco, ¿vale? Porque esto es perjudicial. Y si tenemos niños en nuestro entorno y vamos a vapear, intentar tomar distancia, que ellos vean y sepan que lo que estoy haciendo está mal y que puede perjudicar a un tercero que esté inhalando el humo que yo he hecho por la boca. Eso me parece primordial. Estigmatizar, a mí lo que me gustaría, y en el fondo es la clave, estigmatizar el vapeo. Que tenga las mismas estigmatizaciones que el tabaco. Que sepamos y nos concienciemos de que es algo malo, perjudicial y que aunque no hayamos visto el fondo del iceberg y solo la punta, sepamos que debajo va a venir cosas gordas y que nos van a hacer que nuestros jóvenes de ahora vayan a tener una merma y una morbimortalidad relacionada con el vapor bastante importante. Que no hace falta que tengamos un estudio presente delante de la mesa como con el tabaco, que ya sabemos qué está pasando, no dejemos que esto vaya. Estupendo, Teresa, pues con esos consejos nos quedamos. Muchas gracias por intervenir en el programa, ha sido un placer. Hasta luego. Muchas gracias. Nosotros continuamos aquí con Aurora y con Lorena, pero vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a publicidad y regresamos en unos minutos. Bueno, primera parte superada. Va bien, ¿no? Sí, ¿cómo nos ves tú? Bien, bien. Digo, voy a hacer un repaso porque he ido anotando. Seguimos hablando de las consecuencias, los efectos que tiene vapear sobre nuestra salud, tanto física como psicológica. Continuamos con Lorena y con Aurora, psicólogas sanitarias y especialistas en adicciones, para seguir hablando de este tema que hemos elegido para la tertulia de hoy. Y tenemos que seguir hablando, Lorena, de que los efectos de vapear, pues también, aparte de ser bueno, pues inmediatos, ¿no?, también a largo plazo van a estar ahí presentes en nuestra vida. Efectivamente, Rocío, cuando hablamos de que el cerebro se desarrolla hasta los 25 años o más, nos estamos encontrando que los menores que están empezando a fumar desde edades muy tempranas, ya digamos que su cerebro se ha quedado tocado, por decirlo de manera coloquial, sí, de por vida. Es decir, ese efecto irreversible que genera la adicción al vapor hace que ya ese cerebro sea vulnerable a desarrollar adicciones en un futuro. Porque al final se afectan áreas muy importantes, como las que también ha comentado antes Teresa, que es todo el tema del aprendizaje, la atención, el control de impulso, la personalidad, la regulación emocional, la concentración, y todo eso hace que tengamos a una persona que tenga muy poca tolerancia a la frustración, que no sepa gestionar bien sus emociones, que no sepa qué elementos emplear sanos, que no sean conductas, digamos, adictivas para quitarte ese malestar que experimente, y eso al final hace que sea vulnerable a desarrollar muchas adicciones. Van como rotando, nos encontramos personas que empiezan con el vapor, después se pasan al tabaco, después pueden llegar a los porros, después lo alternan con alcohol, y así pues la puerta abierta a cualquier tipo de sustancia, incluso adicciones a nivel conductual como el juego, ¿no?
es muy habitual encontrarnos esos pacientes en consulta. También, bueno, pues se suele escuchar, ¿no? Decir, no, yo controlo, yo fumo 2 cigarros al día, vapeo solo por la tarde, pero eso llega a un punto en el que da un giro, ¿no? Claro, al final esa es la frase estrella de cualquier personalista. El yo controlo es algo que forma parte de la negación, al final como un mecanismo de justificación y de minimizar el problema tan grave que está existiendo. El cerebro tiene como esa justificación, ¿no? Yo controlo, yo puedo dejarlo cuando quiera, pero al final nos encontramos que no es verdad, ¿no? Prueba estar 72 horas sin consumir absolutamente nada. La mayoría de las personas en esas 72 horas no puede resistir el deseo o el impulso de tener alguna alternativa, aunque sea un sustituto. A lo mejor pueden estar 72 horas sin vapear, pero se hartan de comer. Claro. Entonces, al final estás sustituyendo esa adicción y no estás trabajando la base. Aurora. Justamente quería añadir un dato interesante, ¿no? Que el adicto es adicto a todo, ¿no? Es adicto a un cerebro adicto, ¿no? Más bien dicho, es adicto a todas las sustancias de las que haga un uso abusivo, ¿no? Por ejemplo, si el vapor lo cambiamos por comer en exceso, obviamente no es que hayamos dejado de vapear, es que estamos desviando la adicción hacia otra conducta, ¿no? En este caso, o hacia otro tóxico, ¿no? Como puede ser los porros o pasar al tabaco, ¿no? Entonces sí es muy importante trabajar a nivel conductual la adicción como un todo, no simplemente el hecho de fumar, en este caso que el que nos atañe en los vapers, sino el tratar la adicción de base, ¿no? De cómo al final hacemos un uso excesivo de cualquier conducto o de cualquier tóxico, ¿no? Como ha dicho la compañera, dicen, esas 72 horas seguramente hace uso de otra cosa. Claro, al final el cerebro adicto busca hacer ese uso excesivo de otro tóxico o de otra conducta. Por eso es tan importante, ¿no? Trabajar, vuelvo a repetir, a nivel conductual, no solamente el hecho de que dejes de consumir, ¿no? Yo siempre digo en terapia, para mí es muy fácil que dejes de consumir. Yo te meto en una habitación, cierro todo, te doy de comer debajo de una rendija y ya está, ya has pasado ese síndrome de abstinencia, pero al final lo que se trata es de trabajar todo, ¿no? De trabajar que a nivel emocional, a nivel social, a nivel conductual, ¿qué te lleva, ¿no? A esa conducta? Que como digo, estamos hablando del vapor porque es lo que nos atañe, pero al final la adicción es algo más, ¿no? Es algo, un cerebro adicto es adicto a todo y es lo que nos tenemos que grabar a fuego. Es como una especie de cadena, ¿no? Totalmente. Una cosa incita a otra. Totalmente. Al final empezamos, ¿no?, en el vapor porque es lo más socialmente aceptado en la adolescencia, pero como han dicho las compañeras, eso pasará al cigarro, al porro, a otro tipo de tóxicos, porque al final lo que tenemos que trabajar es el estar a gusto en un círculo de amistades sin necesidad de algo, ¿no? En consulta también me decían, no, Aurora, yo salgo a vapear porque es ese ratito de estar tranquilo, de hablar con alguien, ¿no? Bueno, tú sales a hablar con alguien, pero sin necesidad de tener un vapor por medio, ¿no? De desarrollar esas habilidades sociales que tú puedas mostrarte tal como eres sin estar escondido detrás de un vapor, ¿no? En este caso. Entonces sí es muy importante trabajar a nivel de personalidad. Cómo poner freno, ¿no? Y cómo pues parar, porque una vez que se da el paso, como bien comentáis, ¿no? Ya puede que a la larga los efectos pues sean más graves, ¿no? Y que se empiecen a consumir otro tipo de sustancias, que la adicción vaya a más, ¿no? Una vez que se ha dado el paso, ¿cómo poner freno y cómo erradicar el problema? Pues afortunadamente el cerebro tiene esa plasticidad, ¿no? Y esa plasticidad es mala para desarrollar adicción porque al final somos como esponjitas, ¿no? Y nos acostumbramos y habituamos a eso, pero también está la parte positiva y es que esa plasticidad hace que tengamos mucho margen de maniobra a la hora de enseñar a la persona que quiera dejar esa adicción a cómo gestionar lo que le llevaba a eso, ¿no? A esa conducta de vapear o a consumir otro tipo de tóxicos o de conductas adictivas, ¿no? Y lo que hay que evaluar muy bien también es la personalidad, ¿no? Hay personas que sí que es verdad que tienen dificultades a la hora de tolerar esa frustración, pues hay que enseñarle un poco a través de herramientas. El aburrimiento, también muchas personas tienden a fumar a raíz de ese aburrimiento, que no sé qué hacer, no sé aburrirme y por lo tanto recurro a eso, ¿no? Es saber decir que no, tan importante,
para justamente esta adicción del vapor que está tan extendida en la sociedad y nada estigmatizada. Por lo tanto, es importante también saber decir que no. Por supuesto, el darle información, ¿no? Al final nos vemos como que esa información parece que no llega a ningún lado, y dar una información veraz sobre los riesgos, sobre la afectación que tiene la adicción, ¿no? Y explicarle al paciente de verdad, hacer esa psicoeducación de cómo afecta, no solamente a nivel físico, sino también psicológico, es importantísimo, ¿no? Es muy valioso. Sí, porque aparte de los efectos, parece que no hay conciencia, ¿no?, de la composición, en este caso, bueno, pues de los vapers, ¿no? Sí que conocemos más detalles del tabaco, pero todavía queda mucho que hacer para concienciar y llegar a la población y demostrar, ¿no?, que son, bueno, pues sustancias tóxicas. Claro, es como ha dicho Teresa al final, ¿no?, para cerrar su intervención, que el mensaje que ella quiere dar es ese estigma. Y es verdad, no hace falta tener tantos estudios para saber que algo es malo. Ya se están viendo las consecuencias, y aunque no haya esos estudios tan a largo plazo, estamos viendo que las consecuencias son las que hay. O sea, hay que aplicar el sentido común. Algo que te estás metiendo en tu cuerpo que tiene sustancias tóxicas no puede ser beneficioso nunca para tu salud. Y ya no solamente tu salud, sino el efecto que tiene a nivel psicológico de generar esa adicción, ¿no? Lo que ha dicho Aurora antes de nos encontramos pacientes que lo utilizan para regular sus emociones. Tengo ansiedad, fumar me relaja. Tengo estrés, pues voy a aplicarlo en esos ratitos de descanso como para desconectar. Me aburro, fumo. Y así constantemente, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a realizar otras técnicas, ¿no? Y aprender y desarrollar también, oye, nos tenemos que aburrir. Oye, no pasa nada por el aburrimiento, ahí es donde se fomenta una creatividad que no sabemos de dónde viene, pero está presente, y no tenemos esos espacios. Antes sí los teníamos y nos inventábamos millones de maneras de divertirnos y de pasarlo bien, ¿no? Se nos ocurrían las mejores ideas. Esa tolerancia a la frustración, de decir, oye, pues estoy pasándolo mal, tengo un malestar y me lo tengo que quitar como sea. No, la vida se sufre y se pasa bien también, ¿no? Claro. Pero hay veces que esas emociones están presentes y no son tan agradables. Bueno, pues hay que transitarlas, hay que permitirse sentir eso. Y bueno, en definitiva eso. Incluso tengo hambre, voy a fumar, porque también está relacionado, ¿no?, el fumar o el vapear con algunos trastornos alimentarios. Sí, nos lo estamos encontrando, y yo eché una visual por las redes sociales y la verdad que es bastante sorprendente cómo personas se graban y se viralizan diciendo que el vapear pues le quita el hambre, le genera una sensación de saciedad y no tienen por qué a lo mejor comer, se saltan comida y lo sustituyen por el vapor, y eso hace que en cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria se muestre una imagen del vapor bastante importante en cuanto a la influencia que eso puede tener en los jóvenes, ¿no? Y sobre todo las personas que no estén satisfechos con su imagen corporal, ¿no? Y empiecen a utilizar ese mecanismo como una vía para adelgazar o para dejar de comer. Pues sí, casos que se están dando, ¿verdad, Aurora? Y también, bueno, pues a la hora de tratar cualquier tipo de adicción, el tiempo juega un papel importante y es clave, ¿no? Muchas veces pues hay que tenerlo en cuenta, otras veces pues mejor no fijarse en el tiempo, pero sí en el resultado, ¿no? Totalmente, al final justamente es no ponernos tiempo, ¿no? Esto es algo que tenemos que aprender a lidiar con todo lo que hay detrás, ¿no? Ha hablado mi compañera de la regulación emocional, de aprender nuevos hábitos de la vida, ¿no? De saber aburrirnos, de saber tolerar la frustración, de saber tolerar la ansiedad, que también es una emoción positiva, de incluso de la felicidad, ¿no? Al final es aprender a regular toda una vida, que si se coge en tiempos tempranos como son los adolescentes, puede tener su parte negativa, porque al final estamos destruyendo un cerebro en formación, pero también estamos impidiendo que se llegue a esa destrucción social, ¿no?, o emocional que puede tener a lo mejor si pillamos una adicción en una persona adulta, ¿no? Porque nos llegan pacientes adultos que
al tratamiento de adicción, que tienen no solamente el hecho de consumir, es el hecho de que tiene toda una vida destruida, ¿no? Son personas que no saben relacionarse a nivel de amistad o de pareja o familiar, incluso el trabajo, ¿no? Entonces implica toda esa destrucción de áreas vitales alrededor de la persona, que obviamente si eso se coge a tiempo en personas adolescentes nos evitamos todo ese trabajo, ¿no? Por eso en tiempo de adicción de tratamiento no tenemos, simplemente tenemos que ver qué áreas están destruidas alrededor de su vida, ¿no? Porque en este caso es el vapor, ¿vale? Pero el vapor tenemos que analizar que si es autoestima, si hay algún tipo de acoso por detrás y necesitas integrarte en el grupo de amigos, algún trastorno alimentario, ¿no? Como ha dicho la compañera, al final es no ponernos tiempo, simplemente trabajar todas las áreas que se hayan tocado con esta adicción, en este caso el vapor. Es fundamental, ¿no?, cuando se pide ayuda y se da el paso, porque también es importante reconocer que hay un problema que también lleva su tiempo. Una vez que se da ese paso, pues no fijarse en el tiempo ni proponerse la meta en X meses tengo que haber superado esto, ¿no? Claro, al final siempre se dice que dejar de consumir es muy fácil, pero aprender a vivir sin la adicción es muy difícil y ya depende de lo que cada uno quiera con su objetivo de tratamiento, ¿no? Está el tratamiento de reducción del daño, es decir, vamos a reducir el daño lo máximo posible, entendiendo que no vas a llegar a una rehabilitación completa, pero nosotras lo que trabajamos y lo que buscamos en los pacientes que acuden a consulta es una rehabilitación integral de su vida, ¿no? Y ahí trabajamos muchísimas áreas vitales, todo lo que envuelve a la persona, ¿no? Su psicología, su personalidad, cómo se desenvuelve en el entorno social, cómo se relaciona, todas las áreas de trabajo, las áreas económicas incluso, y se va haciendo un pasaje por todo. Incluso hay pacientes que normalmente sucede así, que han vivido experiencias traumáticas, ¿no? Ahí aparecen muchas cosas, ¿no? Y tienden también a aliviar y calmar ese malestar a través de las adicciones, ¿no? Cada caso es particular, ¿verdad? Y por tanto cada tratamiento pues lleva también su tiempo. Totalmente, no podemos caer en la trampa de sigue estas pautas, que si sigues estas pautas dejarás de fumar, dejarás de consumir. No, al final, como hemos dicho, no, tenemos que hacer un trabajo integral, tenemos que trabajar muchísimas áreas de la vida destruidas a nivel de personalidad, a nivel de psicología, a nivel de percepción del mundo. No tenemos unas pautas que en 3 pasos o en 3 meses vas a dejar de fumar o dejar la conducta o dejar el consumo. No se trata de trabajar incluso a nivel familiar con el propio paciente. Nosotros nunca trabajamos las adicciones a nivel individual, siempre hacemos un trabajo integral con las familias, porque es muy importante esa red de apoyo, ¿no? Al final es sentirse comprendido, es sentirse, como he dicho antes, ¿no? que no te juzguen, que tengas un apoyo y es trabajar mucho. Así que no nos podemos poner ni tiempo ni metas a corto plazo. Esto es un trabajo de fondo que cuanto antes se coja, obviamente mejor. También en todo ello tiene mucho que ver la personalidad, ¿verdad? Tanto para tratar una conducta o una adicción, como también en lo que estamos hablando de, bueno, pues vapear por imitación, porque mis amigos lo hacen. La personalidad juega un papel fundamental, ¿no? Y me gustaría, bueno, pues conocer también de qué manera, ¿no?, se puede fortalecer esa personalidad para no caer en ello. Pues ante todo, obviamente, el saber decir que no, que lo repetimos tanto, el tener una personalidad clara. Obviamente estamos hablando de etapas donde los propios adolescentes se están encontrando, ¿no? Al final es trabajar esa identidad, ¿no? Que sepan quién son, que no necesitan seguir ningún referente para ser alguien, para crearse su identidad, pero sobre todo el saber decir que no, una buena comunicación en casa, eso lo recalco siempre, una buena red de apoyo, obviamente si hay personas que tienden a la impulsividad, intentar canalizar esa impulsividad por otro lado, ¿no? Como deporte, como incluso terapia, ¿no? No hace falta que lleguemos a tener un problema para ir a terapia, para conocernos y conocer dónde está el punto débil de cada uno, ¿no? Que hagan meditación, que todo eso se normalice, el hecho de regular las emociones y no canalizar con cosas que son tóxicas para nuestra salud. Es una debilidad quizás también en adolescentes, esta personalidad, bueno, pues débil en muchos casos. A mí no me gusta hablar de personalidad débil, porque al final es culpabilizar a la persona. Ahí somos vulnerables todos. La adolescencia es la etapa más vulnerable que existe, ¿no? Incluso te diría que por delante de la infancia, porque en la infancia todo el mundo presupone que necesitas cuidados, ¿no? Ya en la adolescencia es como que
ya es grandecito. Un poco más independiente, más ¿verdad? Independiente, ¿no? Y sin embargo es una etapa muy vulnerable. ¿Por qué? Porque la personalidad no está consolidada. Es decir, todavía no tenemos una personalidad rígida que tú digas, mira, yo soy así, tengo claro cómo soy, mis cualidades, mis dificultades, ¿no? Y me conozco, ¿no? Me sé sacar partido y luego sé que tengo que pulir una serie de cosas que a lo mejor sí que se me dan peor, ¿no? Entonces, claro que es importante, ¿no? Entender que en esas etapas esa vulnerabilidad va a hacer que todo lo que nos rodee seamos, digamos, más influyentes. Si lo que nos rodea son este tipo de mensajes que lo que alientan es, ay, qué guay está fumar, qué guay, mira, qué bien huele, qué bien sabe, todo el mundo lo hace, no tiene nicotina o no es tan malo como el tabaco. Claro. En esos entornos donde se relaciona todo el mundo, pues ¿quieres probar esto? Pues no sé cuánto, y al final toda esa incitación hace que esa presión social al final te haga caer, porque si eres vulnerable y no tienes trabajado, como ha dicho Aurora, pues el saber decir que no, esa información sobre los daños que tiene esa conducta, ya no solo esa conducta, por ejemplo en el alcohol también nos lo encontramos. El alcohol a día de hoy es una sustancia que está súper normalizada en la sociedad y que no deja de ser una droga y se nos olvida, el alcohol es una droga, entonces se normaliza hasta tal punto de que quien no bebe es que algo raro le pasa, ¿no? Se mira hasta como el rarito, qué extraño, ¿no? Algo oculta, eres una persona oscura, ¿no? Oye, pues no me gusta, ¿no? Simplemente, o no quiero dañar mi salud por beber alcohol, ¿no? Pero parece que, claro, que si no bebe alcohol, pues no tiene ganas de divertirse ni de pasarlo bien. Claro, se asocia esa diversión, ¿no? Tanto se asocia el alivio del malestar, como puede ser ansiedad, estrés, a una conducta adictiva, como esas emociones, digamos, de celebrar, de relacionarte y de alegría y euforia, ¿no? Y entonces, ¿quién te dice a ti que no puedes divertirte sin consumir alcohol? De hecho, el raro es el que sin consumir alcohol o vapor o otra sustancia no se sabe divertir. Realmente tenemos que invertir como ese concepto que existe y sin embargo parece que se demoniza al que no consume. Sí que bueno, pues detrás de todo ello está el carácter también, ¿no? Para tener una personalidad y decir hasta aquí, yo no, y exponer, bueno, pues precisamente a lo que hace referencia, ¿no? No quiero beber alcohol y aunque sea, bueno, pues el rarito o la rarita, ¿no? Tener claras tus ideas y llevarlas a cabo. Sí. Eso es súper importante, el trabajar, el decir que no y el tener consolidada esa personalidad y que además se le refuerce, aunque no sea en su entorno social, porque a lo mejor en su entorno social eres el rarito o la rarita, pero sí que en su entorno familiar o que por esa información a la que haya podido acceder esa persona, sí que tenga ese conocimiento y diga, no quiero esto en mi vida y no quiero perjudicar a mi salud. Vamos a ir finalizando, pero resaltar también, Aurora, que la adicción es una enfermedad crónica. Totalmente, ¿no? Y no podemos tampoco agobiarnos por eso, ¿no? Eso da muchísimo miedo, el hecho de decir, crónica, ostras, tengo que vivir para toda la vida con esto. Sí, pero existen herramientas y existe un trabajo detrás que al final puede llevar a esa rehabilitación, ¿no? Nosotros nunca hablamos de curación, hablamos de rehabilitación. Entonces se puede rehabilitar y llevar una vida completamente normal y sana, obviamente alejándonos y trabajando todas estas áreas, ¿no? en la que hemos hecho hincapié, ¿no? Porque repetir, el dejar el consumo es muy fácil, simplemente lo quitamos, pero tenemos que aprender a vivir con todas las áreas que se han tocado. Importante resaltar también eso, ¿verdad? Y también que hay personas que odian el tabaco, por ejemplo, que no han fumado nunca o que han fumado y no les ha gustado y que ahora, a pesar de ello, o personas que no beben, que tienen claro que el alcohol no, con el vapor es como, sí, voy a probar, dan el paso y al final terminan vapeando a diario. Sí, así es. Al final normalmente se empieza, la persona que no es fumadora normalmente empieza con el vapor sin nicotina, por eso de que no tiene nicotina, claro. Se acaba generando una adicción conductual al acto de vapear y lo que al final sucede es que nos estamos encontrando que esas personas finalmente cogen un vapor con nicotina. Entonces ahí ya no solamente eres adicto a la conducta, al acto de vapear, sino también a la nicotina. Y ahí pues empiezan a desencadenarse pues otras puertas como el tabaco tradicional, eso que tanto renegabas y que odiabas, pues te hace, digamos, al final más cercano a ello. Y
igual, ¿no? Porque como ha dicho antes Teresa, el tabaco y el vapor tienen los mismos efectos nocivos para la salud. Como comentaba Aurora, ¿no? La adicción pues es una enfermedad crónica, pero que se puede tratar y que se puede vivir también, bueno, pues dejando esas adicciones a un lado, ¿verdad? Sí, el trabajo, ¿no?, que hay que hacer en el tratamiento de las adicciones al final es eso, es aceptar que esa enfermedad va a estar y lo importante de la aceptación, ¿no?, de no resignarnos ni pasarlo mal por ser conscientes de esto, simplemente entender que tú tienes esa vulnerabilidad y que eso te hace más tendente a la recaída, no solamente a tu sustancia estrella o a tu conducta adictiva principal, sino a cualquier otra. Entonces ahí es importante que la persona entienda lo que es la adicción en general, en todos los planos y todas las áreas vitales, y luego que vaya trabajando a nivel personal pues todas esas estrategias para afrontarlas, ¿no?, y para justamente evitar recaídas. Muchas veces pues tenemos que protegernos, evidentemente. No nos vamos a meter en la boca del lobo si sabes y eres consciente que eres adicto. Pues hay pautas que evidentemente son líneas rojas, pero eso no implica que tú no puedas ser feliz, que tú no puedas desarrollarte en tu vida en todas las áreas. Yo diría que incluso hasta más. Yo siempre se lo recalco a mis pacientes, digo, os conocéis mejor que el resto del mundo. Digo, y tenéis una vida por delante probablemente mucho más sana y mucho más liberadora, con todo lo que eso implica, que al principio llegan y se sienten presos de la adicción. Cuando eres consciente de que tienes una adicción, que esa adicción es de por vida, sí, al principio de esa sensación de cárcel, ¿no? Pues ya estoy prisionero de por vida. Todo lo contrario, te liberas porque eres muchísimo más consciente y eres mucho más consciente de las decisiones que vas a ir tomando en tu vida. Muy interesante todo lo que contáis, todo lo que aportáis en relación a este tema, pero ya para ir finalizando pues vamos a terminar con una serie de consejos de mano de estas dos profesionales también para poner punto y final a esta tertulia. Aurora, ¿qué le dirías a esas personas que nos están viendo, que se están interesando por este tema y que están, bueno, pues viendo y reconociendo también, ¿no?, el problema y los efectos que tiene el vapear en nuestra sociedad? Pues yo quería hacer hincapié, Teresa ya lo ha dicho muy bien, ¿no?, ante el tema de la información, pero yo aquí quería hacer hincapié en el hecho de la estigmatización, ¿no? Tenemos como que ser adicto, y en este caso que estamos hablando del vapor, ser adicto tenemos como que es una persona sin recursos sociales, ¿no?, de baja clase social, pero se puede ser adicto, ¿no? Puedes tener 15 años, 18, los que sea, y ser adicto. El adicto no entiende de clase social, no entiende de estatus, no entiende de economía, no entiende de nada. Entonces sí es muy importante que esa aceptación que ha hablado Lorena, se puede ser adicto al vapor o a cualquier sustancia desde muy temprana edad. Estupendo, Aurora. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y también, bueno, pues aportar tus conocimientos, tu experiencia y todos esos consejos a nuestros telespectadores. Muchas gracias. Lorena, terminamos contigo también ofreciendo una serie de consejos, al igual que la compañera. Pues yo, sobre todo, animaría a la gente a generar una actitud crítica, es decir, a no creernos todo lo que nos venden por redes sociales, todo lo que nos dicen incluso a nivel social nuestras amistades, y desarrollar esa actitud crítica de buscar información real sobre los efectos nocivos que puede tener cualquier sustancia que nos rodea, cualquier conducta adictiva, ¿no? Y digamos, informarnos muy bien para saber decir que no, en definitiva. Pues estupendo, muchas gracias también por asistir, gracias. Ha sido un placer, gracias a las dos. Nosotros llega el momento de despedirnos de esta tertulia relacionada con los efectos nocivos sobre la salud de vapear. Esperemos que les haya gustado, que les haya resultado interesante y nos despedimos hasta la semana que viene, que volvemos con un nuevo tema. Muy buenas noches.